Vamos a hablar, mira, la semana que viene, sí, vamos a hacer una intro. Dale. La semana que viene voy a hacer pretendo hacer una columna bastante elaborada sobre Fernando Peña, ¿no? Que hace ya un tiempo, fue un año más de la existencia de la radio, y bien sabemos que Fernando Peña es una persona que se desarrolló en un montón de actividades relacionadas con lo que es la actuación, sobre todo la actuación, ¿no? Y manifestado en diferentes tipos de medios, teatro, series, cine, lo que sea, y por supuesto la radio. Dicen que Fernando Peña es uno de los tipos que ha revolucionado la radio en su momento. Hablamos de una persona, digamos, dentro de lo que es Capital Federal, de lo que es Gran Buenos Aires, pero ha sido una persona que generaba diferentes tipos de personajes en una misma mesa, y era él solo, ¿no? Lo que cuentan muchos es que él no decía personajes, él decía criaturas, ¿no? Porque eran parte de él. Hay muchos, pero bueno, la semana que viene voy a hacer una buena columna sobre eso, con algunos audios para poder analizarlo y escuchar algunas cositas de él. Lo que encontré hace un tiempo en un libro de él es un relato que él habla de la radio. Y estuvimos hablando bastante esta semana de lo que es la radio para nosotros, de cómo se reinterpreta hoy en día con esto del streaming y de las cámaras, etcétera. Y quería leer esto porque me parece que es algo bastante, a mí me emociona mucho, y es una mirada de él desde un lugar disruptivo de lo que es la radio y este gran medio de comunicación que claramente nunca va a morir. Así que voy a empezar con la lectura. Te escuchamos, Fede, dale. Es mi costumbre comentar en mi programa de radio hasta las cosas más pequeñas que me suceden. Ese es el encanto de la radio. La radio es que alguien te hable al oído para no escucharte. O sea, la gente escucha radio porque el silencio ayuda a escuchar nuestros propios pensamientos. Y pocos queremos escucharlo. La radio es sencilla, es cotidiana, instantánea y espontánea. La radio es andar en pantuflas por tu casa, porque no se ve y no te ven. La tele produce una sensación más intimidante, es casi como que sentimos el deber de vestirnos de gala. Un programa de radio es muy diferente a uno de televisión. Un programa de televisión debe empezar arriba, con todo, con los tapones de punta. En cambio, un programa de radio se puede dar el lujo de esperar a sus consumidores. El programa de televisión debe estar hiperproducido de antemano. El de radio, no necesariamente. El éxito, o por lo menos la garantía de que un programa de radio funcione, es justamente lo contrario al de uno de televisión. Para que un programa de radio funcione necesita sí o sí naturalidad. La naturalidad se basa en poder hablar de las cosas más pequeñas a 200.000 o 300.000 personas. Y ahí es donde la radio gana intimidad. El comentario más ínfimo o más cualunque puede detonar un debate estrepitoso y feroz en la audiencia. Ahora bien, se puede oír la radio de fondo o se puede escuchar atentamente. Y en ese punto se establece la diferencia de quien opina a sabiendas y a conciencia o de quienes balbucean tonterías. Un día en mi programa de radio propuse un tema muy difícil de abordar. La pregunta era, ¿de qué manera matarías a tu hijo? Aclaré que no valía contestar que nunca matarías a tu hijo, era un juego difícil pero un juego, y había que jugar. La pregunta detonó incomodidad en los oyentes. Hubo muchísima gente que llamó y dejó mensajes horribles. Me puteaban, me condenaban, me maldecían. Me llamaban monstruo por haber propuesto una pregunta de ese tipo. Hubo un grupo que se animó a jugar a hacer de cuenta que y a hacer valer la utopía, lo espantoso, lo casi imposible de pensar. El programa de radio siempre tiene un punto caramelo, un pico de tensión en donde los que hacemos radio sabemos que los oyentes picaron, mordieron y las líneas explotan. Y el que no puede comunicarse es capaz de venir a la radio personalmente para expresar su opinión. Es el momento en el cual empiezan a bajar los cientos de mails. Recordemos que en esa época eran los mails, no los mensajes de WhatsApp. Las líneas no dan abasto. Ahí el conductor sabe que dio en el clavo. Es muy importante en ese momento tan difícil saber mantener y sostener. Mantuve y sostuve. Me puteaban, todo colapsaba. Daba ocupado. La computadora se enojó, el sistema se cayó.
Yo mantenía y sostenía. Fueron 45 o 50 minutos de tensión absoluta, de rabia, de reacción, de despabilarse, de despertarse. Fue como si de pronto la gente hubiese parado la oreja y casi al unísono se preguntaban todos: ¿pero qué dice este bestia? Y yo repetía la pregunta: ¿de qué manera matarías a tu hijo? Mantenía y sostenía. La gente se encontraba, se desencontraba, me odiaban, se odiaban, querían poder y no podían. La pregunta era horrible, cruel, inhumana. Si no lo mando a la mierda, no soy humano, pensaría la gente, y me mandaban a la mierda segundo a segundo. Yo estaba angustiado y también sabía que tenía el ratón por la cola. Sabía que habían mordido o se habían dejado morder. Es lo mismo, ladran Sancho. Los directores artísticos ponían la ñata contra el vidrio y con las cejas arqueadas pedían auxilio. Todo era muy difícil, era pedir demasiado. Me iba a salir mal. Había tirado demasiado de la soga. Pensaba que era mi último día en la radio. Todos me miraban con ojos negros, ojos cuervos, ojos de incredulidad, ojos de inquisición. Pensé que me iban a quemar como a Juana de Arco. Sí. Estaba todo perdido, era una pregunta muy fuerte, Argentina. Nadie sabría seguirme el juego. Me echaban afuera, chau, adiós Peña, jodete por pasarte de vivo. Sentía la sangre en el dedo gordo del pie. Se acababa mi carrera radial. Había sido un soplo, por una pregunta inconveniente, quizás a destiempo. La línea estaba abierta, contestaba el teléfono al aire sin filtro. Me puteaban. Se enojaban, se perdían, no sabían qué contestar, se acababa mi carrera radial. Y de pronto llegó el oyente que percibía que iba a llegar. «Hola, Fernando», dijo ella llorando. «Al principio no entendí tu pregunta y te odié, pero el pánico de odiarte tanto a tal punto de no escucharte más en mi vida hizo que recapacitara y relajara. Entonces decidí jugar. Yo mataría a mi hijo si tuviera que hacerlo, abrazándolo fuerte. Fuerte, fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pero muy fuerte. Hasta dejarlo sin respiración y que muriera en mis brazos».